Buenos días para todas y para todos. Vamos a esperar un minutico, 2 minuticos que se sigan conectando más personas para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Entonces esperemos un minutico y arrancamos. Listo, vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera sesión de formación de esta serie de webinars. Muchas gracias a las personas que se están conectando. Bienvenidos y la idea es aprender un montón en esta horita y media sobre la movilidad activa. Entonces, también agradecemos a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Ahorita hacemos como una breve introducción a ellos. Y si quieres damos continuar al slide. Esta sesión hace parte de esta serie de webinars en español que venimos haciendo en conjunto con Euroclima y adicionalmente para esta sesión, la anterior y la próxima nos acompaña Despacio. También hace parte de estas sesiones de entrenamiento que pueden encontrar en el catálogo de formación de Mobilize Your City. Les estaremos dejando esta información en el chat a la cual pueden acceder y ver como esas diferentes formaciones eh, que tenemos desde Mobilize Your City. Si quieres, puedes continuar. Algunos comentarios antes de comenzar la sesión. Asegurarse, pues les recomendamos como tener la cámara apagada y el micrófono también apagado. Esta sesión pues va a ser grabada, entonces la idea es que si no pues desean aparecer como en la grabación, pues les recomendamos tener también la cámara apagada, también el micrófono para no interrumpir a las ponentes y a los ponentes. Esta sesión, pues como les digo, va a ser grabada y se va a compartir en el canal de YouTube de Mobilize Your City y posteriormente estaremos enviando un correo de seguimiento con la grabación y la presentación. También les invitamos a que escriban sus preguntas en el chat. A lo largo de la sesión tendremos un par de espacios para discutir sobre las preguntas que surjan y poder también como interactuar con las ponentes y el ponente. Entonces, la idea es que les invitamos desde el inicio para que puedan para que puedan incluir sus preguntas en el chat. No sé si me están viendo. Pensaba que mi cámara estaba prendida o apagada, pero no sé. Pero bueno. Sí, sí, te estamos viendo. Súper, gracias, Lina. Este es un poco el recorrido que iremos haciendo a lo largo de esta sesión. El contenido básicamente es súper nutrido en esta oportunidad. Entonces tenemos unas palabras de bienvenida que son las que estoy dando en este momento. Hablaremos sobre qué es la movilidad activa, por qué caminar y montar en bicicleta, cuáles son con esos obstáculos que encontramos frente a la movilidad activa. Tendremos un ejercicio interactivo en relación a esto, el por qué realizar un diagnóstico de movilidad activa, cómo hacerlo, tener las herramientas, también habrá como un ejercicio interactivo frente a esto. Y finalmente cerraremos con un caso súper interesante de cicloinfraestructura de Curridabat y Montes de Oca en Costa Rica. Y pues al final tendremos como este espacio de preguntas y respuestas que les comentaba. Si quieres, continuamos. Estos son las ponentes y los ponentes que nos acompañan el día de hoy. La primera parte del webinar está a cargo de Lina López, que es directora técnica de Despacio, donde nos hablará este tema como de los conceptos de movilidad activa, las herramientas y otras cosas súper interesantes. Y tendremos el caso de Costa Rica con Ana Lucía González, que es la vicealcaldesa primera de la Municipalidad de Montes de Oca, y Gustavo Mora, que es profesional analista de la Municipalidad de Curridabat, en Costa Rica.
y yo les estaré acompañando desde la moderación del espacio. Yo soy Diana Ardila Luengas, representando desde Euroclima y Mobilize Your City. Estos son los objetivos de la sesión. Básicamente es que al finalizar la sesión podamos comunicar esas ventajas de la movilidad activa, identificar esos conceptos y herramientas y enfoques básicas para aumentar los modos activos en la movilidad urbana en nuestras ciudades, comprender la importancia de diagnosticar el transporte activo como parte de esa planificación de la movilidad sostenible y diagnosticar esos modos de transporte activo utilizando diferentes herramientas. Entonces, acá les cedo la palabra a Lina López para que comience con esta enriquecedora sesión. Bienvenida, Lina, y muchas gracias por visitarnos, por aceptar nuestra invitación a ser parte de este webinar, de esta sesión de formación. No, gracias a ti, Diana, por la invitación. Es un placer para mí, en representación de Despacio, compartirles algunas ideas de movilidad activa y de paso hacerles una aclaración. Aquí obviamente hay información muy valiosa con fuentes y argumentos muy claros desde la parte académica, desde la evidencia en todos los ejercicios que se han desarrollado en diferentes ciudades, pero también van a escuchar un poco sobre mis opiniones después de trabajar por 10 años en este tema, pero no hay verdad absoluta. Entonces la idea es compartir ideas, que se lleven inquietudes y también que las puedan manifestar a través del chat. Entonces es una compilación de fuentes académicas, pero también de experiencia trabajando en movilidad activa. Entonces, para arrancar, creo que hay que partir de la base de lo que significa la movilidad activa. Acá traemos una definición de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa Colombiana y es la capacidad que tienen las personas para desplazarse de un lugar a otro, ya sea caminando o usando cualquier vehículo que requiera el uso de la energía de una persona para su funcionamiento. Es decir, la movilidad activa implica que nosotros mismos pongamos nuestra energía para movernos y para las personas con algún tipo de discapacidad incluye aquellos modos de transporte que usan algún artefacto mecánico o asistido para suplir. Los modos activos requieren de un esfuerzo físico para garantizar su funcionamiento, como son la caminata, la bicicleta, triciclos, patinetas o skates, coches para bebés y carretillas. Entonces, por eso podrían considerarse como otros modos activos aquellos que cuenten con un motor auxiliar, pero requieren ser impulsados por una persona para su funcionamiento. Acá, ¿cuál es la invitación? Que muchas veces cuando uno tiene experiencia trabajando en modos activos, se olvida que cuando hay otros interlocutores que no tienen esa experiencia, de explicarles qué significa la movilidad activa. Entonces, en cualquier discusión siempre partamos de esta base. ¿Qué es y qué modos de transporte están involucrados en la movilidad activa? ¿Por qué caminar y montar en bicicleta? A veces también empezamos a realizar diagnósticos o proyectos sin entender por qué estamos promoviendo la movilidad activa. Y ahí hago una pausa para hacer una reflexión. Yo no he encontrado un plan desde los gobiernos o desde alguna organización que diga, este es el plan para promover los modos motorizados. Digamos que ahí lo que se hizo fue más desde el sector privado, a nivel económico, a nivel de generación de empleos, cómo se abrió la industria de los vehículos motorizados y cómo han sido exitosos en el tiempo. Entonces también nosotros debemos crear una historia y una retórica social de por qué caminar y montar en bicicleta. Y pensado muy desde nuestro contexto. ¿Con qué se conectan las ciudades de nosotros? ¿Con qué se conectan los políticos y los actores interesados en promover cualquier política de movilidad? Entonces hoy les traemos 8 razones para promover la movilidad activa. Entonces lo primero, caminar es la base de una ciudad. Todas las personas son peatones en algún momento de su viaje. En muchas ciudades los desplazamientos a pie constituyen un modo de transporte importante. Por ejemplo, en Nairobi y Río de Janeiro, la caminata representa el 40% de los viajes en Nairobi y en Río de Janeiro caminar representa el 29% de los viajes. La bicicleta solamente el 2% y en Nairobi ni siquiera se tiene la definición o digamos, la medición frente a las bicicletas. Entonces, caminar es la base de cualquier viaje o cualquier etapa que uno emprenda en sus recorridos y no debería ser tomado por sentado. Lo que hay que reflexionar es, bueno, esa caminata que representa. Entonces, esa es la primera razón. Todos los viajes empiezan con la caminata. Lo segundo, los desplazamientos a pie en bicicleta son rentables y ocupan menos espacio. Nuestras ciudades ya son ciudades consolidadas. No estamos hablando de las ciudades de hace 300 años o 500 años. Entonces, en términos de espacio, tenemos que aprender a mirar
que es lo más eficiente, que ocupa menos espacio y nos permite transportar o movilizar más personas y que también puedan disfrutar del espacio público sin que todo nuestro espacio esté dedicado a vehículos individuales motorizados, que son los menos eficientes. Los costos para las personas son mucho más bajos en el caso de los desplazamientos a pie en bicicleta. Los costos no solo para las personas, sino también para la ciudad de proporcionar y mantener infraestructura para peatones y ciclistas son mucho menores. Es decir, mantener la infraestructura para los viajes activos es mucho menos costosa que los viajes motorizados individuales. Y los desplazamientos a pie en bicicleta mueven más personas por el mismo espacio que los coches. Esta gráfica que traemos aquí, pues que es de TUMI, nos representa que los modos activos son más eficientes en términos de espacio de recorrido, pues pasajeros días, con respecto a los modos individuales motorizados. La tercera razón es que los desplazamientos en la movilidad activa no contribuyen a la contaminación atmosférica y acústica. Y de pronto esta es la razón que más se lleva la atención en la agenda pública o en la agenda política, porque obviamente estamos en la era de la discusión de la crisis climática y nuestras ciudades están enfrentando digamos, riesgos en términos de salud por mala calidad del aire, también asociado a la motorización y otros aspectos. La movilidad activa no contamina, no genera emisiones de CO2. Obviamente, pues hay una discusión y un asterisco en relación a las bicicletas eléctricas, pero no emitimos CO2, no emitimos ruidos comparado con los otros vehículos. El costo mundial de contaminación atmosférica se estima en 2.9 billones de dólares, es decir, el 3.3% del PIB mundial. Eso no se nos puede volver paisaje, pero también en estas discusiones ojalá aterricemos qué significa para cada una de nuestras ciudades. En términos ambientales vamos a hablar de cambio climático o vamos a hablar de calidad del aire y cómo la movilidad activa puede ser un beneficio o co-beneficio de estos dos aspectos o crisis que están viviendo nuestras ciudades. Cuarto, los desplazamientos en movilidad activa, en bicicleta y a pie, son inclusivos y equitativos. Caminar lo pueden hacer todas las personas. Los medios de transporte son la movilidad activa es lo más asequible que tenemos y disponible para mayores y pequeños. Entonces, en términos de inclusión, que sé que en el anterior webinar Alejandra les explicó mucho sobre lo que significa esto pues para la movilidad, estos son los modos más equitativos y más incluyentes. Entonces, nuestras ciudades también tienen que tener estos factores presentes para desarrollarlas, planificarlas, diseñarlas e implementar proyectos. Los desplazamientos a pie en bicicleta fomentan la salud y el bienestar. Hay unas enfermedades que no son transmisibles que matan 41 millones de personas al año, lo que equivale al 71% de todas las muertes en el mundo. El 77% de las muertes por enfermedades no transmisibles se producen en países de ingresos bajos y medios. Es decir, en salud también hay una parte de inclusión y equidad que debemos tratar y muchas de estas condiciones de salud de enfermedades no transmisibles que vemos acá en esta tabla, enfermedades cardiovasculares y ataques, diabetes tipo 2, diferentes cáncer como el de colon, el de seno, fractura de cadera, depresión y Alzheimer, se pueden reducir el riesgo si hacemos cualquier tipo de actividad física. Entonces aquí también es mezclar un poco la salud sin llevarnos solamente al mito de que, bueno, es que van a salir en bicicleta porque quieren hacer deporte. Si uno hace una actividad física regular, que quiere decir 30 minutos diarios, y que esos 30 minutos que me desplazo al trabajo puedo hacerlos caminando, montándome una bicicleta, utilizando una patineta o simplemente caminando hacia el transporte público y luego caminando del paradero del transporte público a mi lugar de destino. Eso hace que se disminuya el riesgo en estas enfermedades no transmisibles. Entonces, no es necesariamente pensar en actividades que me hagan tener que sudar todo el tiempo y que no relacionemos con lo que significa la posibilidad de hacer actividad física cuando me estoy desplazando. Sexto, los desplazamientos a pie en bicicleta generan desarrollo económico local y aquí hay que generar muchos datos, o más allá de muchos datos, entender que cuando implemento una calle o transformo una calle para promover la movilidad activa, ¿qué le puede pasar a esos negocios que hay alrededor de esa calle o de ese lugar? Y recuerden que, digamos, el aspecto económico es muchas veces usado por los tomadores de decisiones para definir o no realizar un proyecto. Entonces, no se nos puede olvidar que la bicicleta y la caminata también generan desarrollo económico local. Un ejemplo, en Seúl, después de hacer una transformación de una carretera de 4 carriles muy congestionada, se rediseñó para convertirla en un corredor peatonal exclusivo para autobuses. Los comercios registraron un aumento del 11% en las transacciones generadoras de ingresos. Y ciudades como Alemania, ciudades o países como Alemania, Dinamarca, Francia y el Reino Unido también han notado aumentos de las ventas al por menor tras la peatonalización y remodelación para favorecer el uso de la bicicleta. Entonces no le tengamos miedo a esta información.
hagamos, digamos, líneas bases con los comercios y una vez se haga la transformación, una vez se mida, digamos que la evidencia lo que ha mostrado es que mejoran los comercios y digamos, las ventas locales alrededor de la transformación de calles para la movilidad activa. La razón número 7 es que los desplazamientos a pie en bicicleta son formas de transporte resistentes y son flexibles. Aquí un ejemplo, tras el terremoto de la Ciudad de México, los socorristas pudieron desplazarse por la ciudad en bicicleta. Entonces aquí traemos casos como la pandemia, catástrofes naturales y acontecimientos climáticos. La bicicleta y la caminata son flexibles. Depende de cómo esté el ambiente construido, logramos que más personas se muevan a pie o se muevan en bicicleta y que su experiencia de viaje sea positiva. Y finalmente, el bienestar. El bienestar en estos tiempos no se puede dejar de lado. A la final, más allá de sí, decir, bueno, promovemos la calidad de vida, también es pensar lo que significa la calidad de vida para las personas en el día a día y no como algo de largo plazo. Aquí unos estudios pues, que nos traen unos datos bien interesantes. Y es que una persona que conduce una hora diaria, un vehículo motorizado de ida al trabajo, debe ganar 40% más para estar satisfecho con su vida que una persona que camina a la oficina. Esto es un ejemplo de un libro que se llama The Happy City. Entonces ahí hay unos datos bien interesantes. Sería muy bueno empezar a desarrollar este tipo de estudios en Latinoamérica porque estos son estudios de Norteamérica. Y las personas que utilizan su propia energía para moverse, que es lo natural, nosotros nacimos y digamos que lo natural es estar en constante movimiento, reportan disfrutar el viaje más que cualquier otra persona. Estos son los que caminan, corren o montan en bicicleta. ¿Por qué? Parte de la respuesta es la fisiología humana. Nacimos para movernos, no para ser transportados. Nacimos para usar nuestros cuerpos para llevarnos a nosotros mismos a través de la ciudad, a través del paisaje. Llevamos caminando 4 millones de años. Entonces, en este estudio también se ve que la bicicleta es el modo de transporte que más reporta felicidad con respecto a otros modos de transporte. Vamos a hacer este pequeño ejercicio porque yo creo que la discusión sobre movilidad activa y sobre movilidad en general depende mucho del contexto en el que nos encontramos. Entonces vamos a pensar, vamos a escanear este código QR, un 10 segunditos para que lo escaneen, por favor. Y vamos a pensar en la ciudad en la que vivimos, sí, o en la ciudad donde, digamos, pasamos la mayoría del tiempo. Y vamos a responder esta pregunta básica. No tienen que registrarse, los que ya les llegaron el código QR pueden unirse, abajo hay un botón azul que les permite ingresar de una vez al ejercicio. Todavía no les permite, todavía no he desbloqueado la pregunta, pero vamos a responder esta pregunta, después de haberles explicado las 8 razones de por qué promover la movilidad activa. ¿Cuál crees que es la razón más influyente en estos tiempos, es decir, en la coyuntura de hoy, para promover los modos activos en la ciudad, en tu ciudad? Pueden seleccionar máximo 3. $20 personas han contestado, súper. Nos quedan 15 segundos. Recuerden que pueden seleccionar 3. Listo. Terminamos. ¿Cuál es la conclusión de esta diapositiva? Aquí no hay preguntas, aquí no hay respuestas correctas. Acá simplemente la reflexión que les quiero dejar es que dependiendo de la ciudad donde ustedes estén, dependiendo del tomador de decisión o dependiendo del momento en el que se encuentren en la promoción de la movilidad activa, ustedes tendrán su razón principal para poder defender por qué promover los modos activos. Me llama la atención que por bienestar haya salido el 0%. Es decir, todos ustedes o todas ustedes consideran que el bienestar en estos momentos, en estos tiempos, no es una razón o un argumento para defender por qué promover la movilidad activa. Entonces, acá salieron todos menos el bienestar y vuelvo, insisto, depende del contexto.
y depende de la formación que tengan cada uno de ustedes, apelarán por cada uno de estos. Todos son válidos, pero hay que encontrar bien cuál es el más influyente dependiendo a quién le vamos a llevar la idea de por qué promover la movilidad activa. Muy bien. Ahorita vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, claro, en esas razones de promoverla, ¿por qué promoverla? Miren que estamos construyendo el discurso. ¿Qué es la movilidad activa? ¿Por qué la estamos promoviendo? Y ahora lo que tenemos que hacer es ser muy conscientes de cuáles son esos obstáculos y retos para poder promover. Y hay diferentes, vuelvo, insisto, esto puede ser un mar de opiniones y cada una de ustedes tendrá varias razones, pero aquí les traigo unas principales que son 3. Entonces, primero, las físicas, digamos que eso hay consenso sobre esto, y es que la infraestructura está pensada para priorizar los modos motorizados, y esto obedece a los últimos 100 años, digamos, a la revolución industrial y todo lo que trajo pues en desarrollo de los vehículos. Digamos que es algo normal, es un proceso que pasó por las ciudades, pero pues que debemos, digamos, hacer un llamado frente a lo que implica esto en la reducción de viajes en bicicleta y en viajes a pie que migraron a modos motorizados. Todas sabemos que el espacio urbano en estos momentos da prioridad a los coches en la mayoría de las ciudades, en términos generales. Obviamente, si uno habla de una calle específica, pues uno puede cambiar un poquito esto, pero estamos tratando de digamos, generar el concepto para ya abrir un poco el debate. Entonces, vemos personas tratando de cruzar por mitad de cuadra, porque obviamente las cebras que fueron diseñadas para dar paso o prelación a los vehículos hacen que las personas se vean sometidas a extra recorridos o simplemente recorridos que no son naturales. Entonces las personas terminan cruzando, digamos, por el punto que más consideren eficiente en diferentes aspectos. Vemos este tipo de infraestructura en diferentes ciudades. Esto es un intercambio vial en la ciudad de Medellín, donde el peatón tiene que verse sometido a hacer recorridos debajo de la glorieta, donde hay escaleras, donde la accesibilidad no está garantizada para todas las personas y donde, en cambio, el vehículo sí puede hacer un viaje de A a B completamente directo, sin ningún tipo de extra recorrido, sin ningún tipo de pasar por alguna zona donde se sientan vulnerables. ¿Qué pasa también con la infraestructura como barrera? Que cuando hay infraestructura suele ser discontinua, estrecha, obstruida o mal mantenida. Los cruces normalmente son caóticos y peligrosos. Si el tráfico es rápido, hay ciudades donde, claro, los cruces son caóticos, como en Hanoi, en Vietnam, que es bien interesante, donde ya aprendieron a convivir las personas que van en motocicleta y las personas que caminan, pero igual cruzar este tipo, digamos, de dinámicas no es una experiencia positiva para las personas que deciden caminar en una ciudad para hacer sus recorridos. Hay desconexión en el uso del suelo y la movilidad urbana, entonces la infraestructura está concebida para desarrollar, digamos, viviendas sin pensar en lo que pasa en el entorno y cómo empiezo a construir fachadas monótonas que lo que hace es que la gente no quiera caminar por estos lugares. Una segunda barrera, porque a veces nos enfocamos mucho en la barrera de la infraestructura, pero la infraestructura es un resultado de algo. Entonces, siempre me gusta traer esta colación, es la planificación y la normativa. La planificación y la normativa establece diseños y ejecución de proyectos donde la movilidad activa a hoy es residual. Obviamente hay casos puntuales donde no lo es, pero si desde la planificación y la normativa no empezamos a cuestionar cómo esto puede incidir en la infraestructura que construyó para la movilidad activa, lo que voy a tener es una cantidad de barreras en términos de infraestructura, que fue la primera que les mostré. Aleja les compartió en el webinar anterior lo que significan los viajes en cadena, entonces no me voy a tener ahí. Aquí principalmente la idea en cuanto a la planificación normativa es que planificamos ciudades y establecemos normativas pensando en que todas las personas están en plena digamos, que todas las personas están entre los 30 y 35 años, es decir, en plenas capacidades físicas, que no tienen ninguna diferencia, que no hay, digamos, ninguna necesidades diferentes. Entonces, cada persona experimenta el espacio público de forma diferente y tiene características de viaje distintas. Desde la planeación y la normativa tenemos que ser conscientes de esto, porque si no lo que vamos a tener es ciudades que prioricen los modos motorizados. Falta de servicios básicos, claro, como desde esa planeación normativa nos damos cuenta que hay ciudades que ni siquiera tienen agua potable, no tienen energía garantizada y una cantidad de cosas que consideramos como básico, la movilidad activa queda como por allá. Ah, bueno, no, nos alcanzó este presupuesto para promover la bicicleta y la caminata, pero digamos que el grueso de los recursos debe ir a eso que consideramos necesidades básicas. Entonces a veces nos falta vincular la movilidad en, digamos, todos los aspectos de la vida para mostrar cómo caminar y montar en bicicleta o los modos activos
puede mejorar incluso las necesidades básicas de alguna de las personas. Entonces, claro, consideramos y en nuestra ciudad seguimos pensando que las necesidades básicas están muy asociadas a la gestión del agua, aguas residuales, eliminación de residuos o red básica de calles o construcción de carreteras. Finalmente, las barreras sociales. Hay factores aspiracionales que no podemos desconocer. La norma social donde la motorización es la normalidad y lo deseado. Y esto lo venimos viendo desde hace muchos años. Por ejemplo, aquí está la publicidad en 1927 cuando Renault llegó a Colombia. ¿Qué es un Renault? Es un recuerdo de París. Oigan pues, ¿quién que haya estado en Europa al ver un Renault no recuerda París? El Renault es el exponente de las ciudades elegantes, de la economía, de la suavidad. Pido hoy mismo catálogos del Renault. Entonces, si nosotros solo nos enfocamos en barreras físicas, en barreras de la normativa, pero no exploramos lo que está sucediendo en estos momentos y que sucedía desde 1927, con la prensa y todo el mercado alrededor de los vehículos motorizados, nos falta un pedazo de la ecuación bastante grande. Entonces, la promoción de los vehículos motorizados siempre ha estado ligado a esa sensación de independencia, a comodidad, a que usted es mejor si puede obtener un vehículo motorizado, y lo vemos ahora. Aquí simplemente una imagen de uno de los reggaetoneros más famosos del país, de Maluma, obviamente con sus vehículos. Y lo que está pasando con las redes sociales debería ser estudiado en el campo de movilidad si nosotros queremos de verdad que las personas se muevan más en bicicleta y caminen más. Ahora volvemos al ejercicio. Entonces, la pregunta, ahí voy a dejar 10 segundos para que vuelvan a leer el código, o las que dejaron abierta la sesión en Slide, ahí pueden responder la pregunta. Entonces, ahora vamos a reflexionar sobre esto. Vamos a responder acá. ¿Cuál crees que es el obstáculo o reto más representativo en tu ciudad para promover la movilidad activa? Vamos a tener también 60 segundos. Miren que aquí no estamos preguntando ni cuál es el obstáculo o reto correcto, no. ¿Cuál es el más representativo que ustedes consideran en su ciudad para promover la movilidad activa? Diana, aquí en mi cronómetro llevo 22 minutos después de que tú me diste la palabra, entonces vamos bien, ¿cierto? Sí, vamos perfecto, tranquilo. Listo, gracias. Bueno, entonces, miren, me encanta estas respuestas. Yo ayer pensaba, que no me vayan a responder solo una, porque esto evidencia finalmente lo que hemos venido conversando. Depende de la ciudad, depende del contexto, depende en el momento en el que ustedes se encuentran promoviendo la movilidad activa. Todos, pues digamos que la mitad definieron que los factores sociales es una de las barreras, obstáculos principales, pero también encontramos barreras físicas y de planificación y normativa. Entonces es muy bueno que sean conscientes y se paren en su ciudad, en cómo están ahora, para saber cuál es el reto más importante, obstáculo que pueden empezar a abordar. Volvemos a esta presentación y ahora sí vamos a hablar entonces de aprender a realizar un diagnóstico de movilidad activa. Entonces venimos, ¿qué son los modos activos? ¿Por qué los promovemos? ¿Cuáles son las barreras principales en mi ciudad o cuáles son los obstáculos? Y entonces, ¿cómo puedo empezar a abordar esto? Denle un minuto que él iba cargando para poner la presentación completa. Entonces, yo no comparto del todo que estamos sobrediagnosticados. No me iría con esa frase, pero de pronto una reflexión que sí les dejo es que a veces arrancamos los diagnósticos sin saber para qué. Entonces, antes de definir, vamos a hacer un diagnóstico de movilidad activa, hay que tener estos 5 aspectos muy presentes. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Para qué estamos diagnosticando? A veces arrancamos ejercicios e invertimos recursos sin saber para qué. ¿Para quién estamos diagnosticando? ¿Qué recursos tengo para realizar el diagnóstico? Y finalmente, diagnóstico y planificación versus implementación.
Empecemos por el punto de partida. Entonces, estamos hablando de la movilidad activa. Entonces, aquí algunos ejemplos de ciudades Mobilizer City que tenemos, digamos, la representatividad de caminar y bicicleta. En verde clarito, la caminata, en verde oscuro, la bicicleta. Entonces, claro, uno dice, bueno, es que en muchas ciudades la movilidad activa es muy representativa, pero tenemos que tener cuidado en ese punto de partida, hacer digamos, la desagregación de datos de lo que significa caminar y en bicicleta, porque vemos que muchas personas caminan o hay altos viajes en la caminata con respecto pues, a todos los viajes, pero puede que esos viajes a pie sean porque tocan y de pronto en lo que nos tenemos que enfocar en el diagnóstico es en la experiencia. Puede que el diagnóstico no sea para cómo incrementamos viajes a pie, sino que los viajes a pie, cómo los mantenemos y cómo mejoramos la experiencia. Mientras que en la bicicleta vemos que la participación no es tan representativa, entonces posiblemente el diagnóstico para la bicicleta sea es en datos que nos permitan cómo incrementar los viajes, porque están siendo bajos con respecto a otros contextos, pues sobre todo europeos. Entonces lo primero, el punto de partida, no podemos meter en una sola bolsa la movilidad activa. Claro, uno puede decir, en términos de la torta completa, en esta ciudad, el 40% de los viajes es en movilidad activa, pero tenemos que tener claridad de cuántos son en bicicleta y cuántos son a pie para que el diagnóstico nos quede claro. Entonces aquí, por ejemplo, en movilidad en bicicleta hay que tener claras en este punto de partida, en mi ciudad, ¿dónde está? Aquí hay un estudio que es muy interesante, aquí les dejo la fuente en la parte inferior de la diapositiva. Se hizo un estudio en 30 ciudades para entender para clasificarlas en unos clústeres. Los clústeres son el clúster 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta clasificación tiene las diferentes variables. ¿Cuántos viajes en porcentaje se hacen con respecto al total de viajes en esta ciudad? ¿Cuántos viajes de mujeres? ¿Qué rango de usuarios hay? Si son usuarios concentrados, es decir, si es un nicho o es un tipo de usuario muy, muy representativo, o si hay diversidad de usuarios. Aquí está pues la descripción del clúster y cuáles ciudades se encuentran en ese clúster. Entonces voy a hacer un ejemplo. El clúster 2, viajes en bicicleta, alrededor de 3% de viajes en bicicleta. Viajes por mujeres, alrededor de 28-30% de viajes de mujeres. El rango de usuarios son concentrados y con representatividad en adultos. ¿Cuál es la descripción del clúster? Las ciudades que se encuentran en el clúster 2, como ejemplo, tienen un nivel bajo de viajes en bicicleta. Hay una brecha de género en cuanto a los viajes y hay un grupo etario muy representativo de adultos o de adultos mayores. Es decir, en estas ciudades es muy difícil encontrar a niños y niñas pedaleando o usando la bicicleta como medio de transporte. Por ejemplo, en estas ciudades se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Ciudad de México. El clúster, digamos que sería el clúster ideal, es el clúster 5, donde la descripción es altos niveles de viajes en bicicleta, mujeres sobre representadas, es decir, hay más del 50% de los viajes realizados por mujeres, igual representativa en grupo etario, es decir, el rango de usuarios es amplio, y aquí encontramos ciudades como Ámsterdam, Colonia, Múnich, Nagoya, Osaka, Tokio y Yokohama. Aquí, por ejemplo, Medellín está en el clúster 1, Medellín es de un nivel de viajes en bicicleta, hay una alta brecha en los viajes de género y alta brecha en grupo etario. Es decir, el rango de usuarios es muy concentrado. Entonces, el primer punto de partida es en qué clúster se encuentra mi ciudad en términos de movilidad activa. Ahí vamos a hacer la última pregunta para ya pasar a terminar de explicarles lo del diagnóstico. Entonces, 5 segundos para que lean el código QR. Y vamos a hacer esa pregunta. Ahí en las van a poder ver más o menos la descripción de los clústeres. Entonces, frente a la primera reflexión del diagnóstico que les hago del punto de partida, es saber dónde está mi ciudad. Si voy a hablar en términos de bicicleta, por lo menos debo saber, bueno, ¿y aquí qué? Aquí hay muchos viajes, hay pocos viajes en bicicleta, viajan las mujeres o solo viajan los hombres, hay viajes de niños, de niñas, y ahí la invitación es a que no necesariamente tenemos que hacer mejor dicho, dependiendo de los recursos, que ahorita vamos a hablar de eso, miro a ver de qué forma creativa puedo lograr obtener algunos datos básicos que me permitan tener digamos, una lectura básica de cómo estamos en movilidad en bicicleta, movilidad activa en mi ciudad. 10 segundos, 9.
Listo, entonces aquí vemos que la mayoría de las personas que estamos en esta conversación y no es gratuito, estamos en ciudades de niveles bajos de viajes en bicicleta y por eso estamos acá pues trabajando para esto. Entonces, la invitación ahí, ¿cuál es? En este punto de partida, que es la primera reflexión sobre el diagnóstico, si vamos a establecer un punto de partida del viaje a pie, deberíamos como mínimo tratar de tener esta información, cantidad de viajes, esos viajes de qué estrato socioeconómico vienen y viajes realizados, si esos viajes son realizados por adultos, niños o adolescentes. Es como una primera aproximación a ese punto de partida antes de iniciar ese diagnóstico. Incluso este punto de partida puede ser parte del diagnóstico. Y de los viajes en bicicleta, para entender el punto de partida, deberíamos tratar de encontrar cantidad de viajes en porcentaje o personas que optan por caminar o montar en bicicleta con X frecuencia a la semana. No solamente tiene que ser la cantidad de viajes. Viajes realizados por mujeres, rango de usuarios y estrato socioeconómico. Ahí apelo a la creatividad. Si ustedes no tienen cómo hacer desde dentro de sus ciudades un diagnóstico completo, una encuesta completa, cojan 2 o 3 o 4 intersecciones en las que puedan hacer una toma de información, intersecciones representativas o unas en zonas residenciales para empezar a mirar qué pasa en algunas zonas de la ciudad. El segundo punto de partida, ¿para qué estamos diagnosticando? El diagnóstico puede llamar la atención sobre los desplazamientos a pie en bicicleta y su importancia. O sea, ¿para qué estoy diagnosticando? Para llamar la atención sobre este tipo de viajes. Entonces, por ejemplo, miren que aquí en esta ciudad, como caso de estudio en India, la caminata es el 37% con respecto al total de viajes y la bicicleta 9%. Es decir, estamos hablando de casi el 47% de movilidad activa de viajes en esta ciudad. Pero la infraestructura, simplemente aquí una foto puntual de una de sus calles, no tiene, digamos, la adaptación para que la gente camine y monte en bicicleta. El diagnóstico puede mostrar nuevas perspectivas de un problema. Entonces aquí pues el típico puente antipeatonal o peatonal, como cada uno de ustedes lo quiera llamar, pero la realidad es otra. O sea, las personas obviamente no encuentran natural este recorrido, este desplazamiento, y no todas las personas pueden acceder a él y simplemente cruzan. Entonces, un diagnóstico simple de una calle, uno puede mostrar una perspectiva del problema de forma diferente para que otros lo vean y digan como, ah, porque a veces cuando no caminamos y no nos tenemos que ver enfrentados a cruzar un puente peatonal todos los días, no entendemos por qué los cruces deben ser a nivel. El diagnóstico puede mostrar problemas que no siempre son evidentes. Entonces, por ejemplo, aquí en Washington, el círculo amarillo muestra, con respecto a la estación de tren, a la estación de metro, la distancia que yo puedo lograr llegar en 15 minutos. Pero como la malla vial está concebida para desplazamientos en vehículos y hay unas barreras, digamos, no hay atajos que permitan que la gente pueda caminar de forma directa, cómoda, atractiva y coherente, solo el área azul, esta que les estoy mostrando con el mouse, es la que puede lograrse acceder en 15 minutos hacia la estación de metro. Entonces, miren, también en un diagnóstico uno puede mostrar algo que no es evidente para muchas personas que no están metidas en el mundo de la movilidad y el urbanismo. ¿Para quién estamos diagnosticando? Esa es la tercera reflexión que hay que hacer. O sea, uno dice, listo, mi punto de partida, ¿para qué es el diagnóstico? Pero ¿para quién estamos diagnosticando? Porque si yo estoy diagnosticando para hacer algún tipo de cambio, seguramente ese diagnóstico se lo va a entregar a alguien que posiblemente me va a aprobar o no ese cambio. Entonces estoy diagnosticando para quién, para una organización dentro de un departamento de planeación, para un alcalde, etcétera. Entonces aquí algunas opciones de respuesta para qué estamos diagnosticando. Para obtener un permiso, porque lo exige la norma, para visibilizar una problemática, para entender una problemática desde otra perspectiva, para definir una línea base, para definir las bases de un plan de movilidad de ordenamiento, como un plan de movilidad urbana sostenible, como digamos la reflexión a la que nos llama Modelize Your City. Entonces yo después de entender para qué estoy diagnosticando, porque también puede ser para un ejercicio académico, debo pensar, bueno, ¿y para quién estoy diagnosticando? Estoy diagnosticando para un alcalde que me pueda ayudar en una toma de decisiones o a posicionar este tema en la agenda pública. Estoy diagnosticando para una oficina que vela por el cumplimiento de las normas en movilidad espacio público y que me va a dar el permiso. Planeación, movilidad u otras entidades. Estoy diagnosticando para la prensa. Si yo quiero posicionar un tema, ¿cuál será esa organización o, digamos, ese cliente, entre comillas, al cual le voy a entregar el diagnóstico que me puede hacer cumplir ese objetivo? O estoy diagnosticando para la ciudadanía. Posiblemente si es para obtener un permiso,
tengo que tener claro que para quien estoy diagnosticando es para una oficina que vela por la normativa, si quiero hacer algún tipo de intervención en el espacio público. Si quiero visibilizar una problemática, posiblemente si convenzo a un alcalde, lo pone en la agenda pública y puede ser más visible, o a la misma prensa. Y si estoy diagnosticando para entender una problemática desde otra perspectiva, puede ser la ciudadanía o también la prensa. Ahí pues cada uno de ustedes hará la reflexión. Cuarto, ¿qué recursos tengo para realizar el diagnóstico? También tengo que ser muy consciente de esto. ¿Cuál es el dinero, el tiempo y la capacidad instalada con la que cuento? Porque así no nos metemos en una cantidad de ejercicios que no son factibles de lograr y que cumplen unos requisitos técnicos, pero que son de otro contexto. Y eso lo he visto en algunas ciudades, que como en Medellín, en Bogotá o en las ciudades centrales desarrollan los proyectos de una forma, entonces todos empezamos a diagnosticar o a definir, digamos, las intervenciones como definan las ciudades centrales, cuando incluso en esos contextos que son, digamos, ciudades más pequeñas, su proceso de planificación o su proceso de permisos es diferente a las ciudades centrales. Entonces también pensemos bien, dinero, tiempo y capacidad instalada. Y finalmente, diagnóstico y planificación versus implementación. Hay que hacer un balance entre lo técnico, lo político, las redes sociales, ciudadanía y prensa. Entonces aquí simplemente un ejemplo de las intervenciones digamos, de urbanismo táctico que hicieron en el marco de la pandemia. Posiblemente desde lo técnico no estaba totalmente todo diagnosticado, pero se hicieron intervenciones y eso mismo sirve como un insumo para el diagnóstico. Entonces también las pruebas piloto no las satanicemos. Lo que pasa es que la prueba piloto debería ser una parte o una fase de una intervención más completa. Entonces, ojalá que esos diagnósticos en la respuesta a las preguntas para qué, para quién, qué recursos y dinero tengo, entonces desde lo técnico respondan también a la final, yo para qué estoy diagnosticando. Si quiero que haya una intervención, tengo que tener claro que hay que hacer un balance entre lo técnico, lo político, redes sociales, ciudadanía y prensa para poder lograr implementar, digamos, más espacios y más calles amigables para que la gente camine y monte en bicicleta. Independientemente de las reflexiones anteriores, hay que tener presente algo, y es que la recopilación de los datos es una oportunidad para comprometerse y generar confianza con la gente, lo que puede dar lugar a mejores planes. Y aquí simplemente traer las fases que se tienen para digamos, los planes de movilidad urbana sostenible, y nos vamos a enfocar en la fase 1, preparación y el análisis. El diagnóstico de los desplazamientos a pie en bicicleta es esencial para crear cualquier plan de movilidad, entonces tener en cuenta la movilidad activa de un principio, la caminata y la bicicleta, saber y respondernos a la pregunta qué funciona bien y qué no funciona bien, entonces establecer una serie de criterios en calidad de la infraestructura, en seguridad, en ambiente, en salud, en accesibilidad. Es decir, ustedes mismos pueden crear sus propios criterios dependiendo de lo que quieran con este diagnóstico. No dejarnos llevar solamente por los ejercicios tradicionales. Ah, bueno, entonces esto hay que meterlo en un modelo de 4 etapas. Sí, pero los modelos de 4 etapas sí son, digamos, coherentes con lo que significa medir la movilidad a pie en bicicleta, y empezar a cuestionar estos modelos tradicionales que a veces no nos permiten tomar las decisiones que necesitamos para mejorar la infraestructura construida para los viajes a pie y en bicicleta. Porque a veces no se realizan diagnósticos que incluyan la caminata o la bicicleta por el tiempo, por el dinero, por el apoyo, no se da suficiente valor al diagnóstico, a los aspectos del diagnóstico, porque hay restricciones relacionadas con la gobernanza que pueden impedir la realización del diagnóstico. Puede que en algunas ciudades no sea muy bien aceptado por algunos gremios o algunos actores interesados dar, digamos, la prioridad a la movilidad activa, y porque hay sesgos en las herramientas existentes. Aquí rápidamente va a pasar por algunas herramientas que tenemos. Por tiempos me disculpan si me paso alguna de las diapositivas, pero lo primero, encuestas de movilidad. En las encuestas de origen-destino, datos sobre la partición modal. Aquí se resaltan en el cuadro rojo la fase 1, que obedece a la fase 1 del diagnóstico en el marco de los planes de movilidad urbana sostenible. Entonces, se recoge información en encuestas domiciliarias, debe incluir preguntas explícitas sobre desplazamientos a pie en bicicleta con enfoque de género y diferencial, encuestas de movilidad, datos sobre la parte, digamos, modal, entonces, para patrones de viaje, todo lo que incluye una encuesta de origen-destino, pero no se nos puede olvidar que además de esos datos, que es fácil cuantificarlos, tenemos que tener encuestas de percepción para meter el componente cualitativo en ese diagnóstico. No se nos puede ir solamente, digamos, la energía y el dinero en diagnosticar lo cuantificable, sino que la percepción juega un valor fundamental en cómo a pie y en bicicleta valoramos las calles, valoramos la infraestructura, para también poder cambiar
y mejorar, digamos, el ambiente construido para promover la caminata y la bicicleta. Contadores de tráfico es otra herramienta. Conocer el volumen de desplazamiento a pie en bicicleta, que un ejemplo de la ciudad de Montreal, donde capta a los usuarios de la bicicleta y los peatones de forma automática. Debate en grupo. A veces se nos va mucho la energía solamente en herramientas tecnológicas, digamos, sí, a lo que estamos acostumbrados, pero el debate también es importante. Generar consensos, generar discusiones con los diferentes departamentos, por ejemplo, de planeación, de movilidad, de ambiente, de cultura en una ciudad, es muy importante también incluirlo en un plan de movilidad urbana sostenible o en cualquier diagnóstico. Análisis cartográficos a gran escala, aquí quedan pues todas las herramientas referenciadas. Estos análisis cartográficos a gran escala nos permiten hacer mediciones en toda la ciudad y nos permiten darnos cuenta, por ejemplo, esta ciudad en la India, nos damos cuenta que tiene una alta densidad y la alta densidad hace que la ciudad, hace que, digamos, los viajes en bicicleta sean y caminando sean más factibles, porque digamos que hay servicios a una distancia más corta con respecto pues a otras ciudades que son más, que no son ciudades densas, sino que son ciudades más dispersas. Entonces los análisis cartográficos a gran escala también pueden ser parte de este diagnóstico. Aquí el The Growth Cycling Toolkit, que está abierto en la página del ITDP. Entonces, por ejemplo, si usted no tiene plata para contratar una organización extra o hacer una toma de datos en calle, pero quiere hacer un análisis rápido que le pueda vender a un alcalde o que le pueda vender a una oficina, pues cuando digo vender es que pueda lograr convencer a un alcalde de que hay que hacer una transformación, pueden ingresar a esta plataforma. Entonces hay digamos, una evaluación de la ciudad donde se responden diferentes preguntas en estos criterios: acceso, seguridad, seguridad vial, seguridad ciudadana, conciencia de los modos activos, condiciones físicas, capacidad, y te muestra pues el progreso frente a eso. Entonces se responden todas estas preguntas asociadas a la ciudad. La misma plataforma te emite un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción y cuál es el impacto si usted implementa esto en la ciudad? Luego te definen los indicadores, cuáles son los indicadores que ustedes deberían tener presentes para hacer la medición de este plan de acción. Esto obviamente ya entra en la fase 2 y fase 4 de los planes, porque ya es más monitoreo y reporte, y además de eso te brinda los recursos necesarios para poder implementar estas acciones. Entonces te cuenta sobre manuales o sí, cualquier recursos tecnológicos o herramientas que haya para que puedas implementar el plan de acción que te arrojó la herramienta. Los datos sobre incidentes de tránsito también son importantes incluirlos en el diagnóstico, y también datos de desarrollo orientado al transporte, donde los 8 criterios, caminar y montar en bicicleta, también pueden ser considerados a la vez, digamos, en el momento de realizar el diagnóstico. Para finalizar, digamos que hay muchas formas de abordar los análisis de la caminata, pero les traigo uno que a veces se nos escapa del radar y se vuelve muy determinante para que la gente camine, y es la fachada visualmente activa, que esto es uno de los criterios de los estándar TOD en caminar. Entonces aquí les traigo pues un ejemplo famoso del libro de Gell. La fachada, cuando es activa, nos permite que se hagan diferentes actividades. Entonces, las personas que hacen en el espacio público, las personas conversan, entran y salen de un lugar, caminan, se sientan al lado, se recuestan en algún lugar, toman un receso, se paran en una puerta, se sientan sobre la fachada si está concebida para esto, o si no está concebida, ellos encuentran cómo hacerlo, lo hacen. Las personas compran, interactúan, mira lo que ofrece la fachada y mira hacia adentro. Pero entonces, cuando tenemos unas fachadas aburridas, voy a empezar por esto, si tenemos fachadas activas, la velocidad va a ser baja con respecto a fachadas que sean monótonas, donde invitan a que la velocidad de circulación sea más alta y muy enfocada a viajes motorizados. Puedo tener una fachada abierta o cerrada, puedo tener una fachada interactiva o pasiva, puedo tener una fachada interesante o aburrida, variada o uniforme, vertical o horizontal. Cuando estoy tratando de promover dentro de mi ciudad viajes a pie, la fachada importa mucho, entonces ojalá tengan eso en el radar, además de otros criterios, pero quería resaltar este como bastante importante y que a veces se nos olvida como planificadores o urbanistas. Y finalmente, este ejemplo para ya darle la palabra a Ana, sobre las líneas de deseo. También pues les mostramos 7 herramientas, pero también hay que sentarse un poco a reflexionar sobre lo que está pasando
en el espacio público. Entonces, las líneas de deseo también son muy importantes considerarlas en los viajes a pie en bicicleta. ¿Qué es una línea de deseo? Es el recorrido más conveniente que hacen las personas para llegar de un punto A a B. Tiempo, gasto energético y percepción. ¿Qué desobedece de forma natural? Escuchen esto, que desobedece de forma natural los patrones definidos por planificadores y diseños urbanos. Entonces, aquí un ejemplo pues de qué pasa yo creo que en muchos pueblos o en contextos rurales, incluso en contextos urbanos también pasa. Este es en el Retiro, Antioquia. Entonces aquí está un centro, digamos, de artes y aquí un centro cultural, y miren que en una cuadra aledaña a un parque estamos, digamos, marcando, señalizando una calle como la calle tradicional de tráfico, con una cebra en la esquina, con unos rebajes, con un resalto y con la línea, pues, con las flechas de circulación. Entonces, ahí les pregunto algo. ¿Es natural que la persona tenga que hacer este extra recorrido para cruzar en la cuadra entre Casa La Leona y el Centro Cultural? No, o sea, eso es un recorrido antinatural. Entonces, el recorrido natural es ese, y por eso dicen que las líneas de deseo desobedecen lo que los planificadores y diseñadores normalmente hacen en unas calles sin hacer un análisis previo. El recorrido natural. ¿Quiénes forman las líneas de deseo? Caminos y senderos alternos a los diseñados y planificados que se conforman con el tiempo por el deseo y los pasos de los peatones. Caminos de libre voluntad o albedrío, senderos hechos por sí mismos. Y simplemente podemos identificar tendencias cuando estemos haciendo este diagnóstico de dónde se forman las líneas y por qué. Entonces, la experiencia del usuario y lo que el diseñador define. Y aquí otro ejemplo, y es que, claro, el andén está acá, pero la línea de deseo va entre los árboles porque posiblemente las personas necesiten sombra, o porque si hay un encharcamiento en esta calle, el agua puede salpicar a alguien cuando pase un vehículo motorizado, o simplemente el hecho de desplazarme 2 metros con respecto a la calzada vehicular hace que perciba el ruido de una forma diferente. También se puede identificar en plazas públicas, universidades, centros deportivos, entre muchos otros. Entonces, a mí me gustan mucho las líneas de eso porque hablan, como la caminata y la bicicleta son tan flexibles, como les decía al principio, como que son la veeduría de si lo que estamos diseñando, planificando y construyendo nuestras ciudades si obedece a las necesidades de las personas que caminan y montan en bicicleta. Me va a saltar esta por términos de tiempo y termino con esta aplicación gráfica de lo que significa esto en una intersección o en una ciudad. Rápidamente, aquí hay en el recuadro amarillo, hay una intersección donde se están dando unas dinámicas de movilidad en bicicleta diferente a lo planificado y a lo construido. Es esta intersección. Entonces, lo que ven en rojo son los cruces en bicicleta, esta es la ciclorruta, estas son las intersecciones, y en esta zona del recuadro amarillo está pasando lo siguiente. El sentido de los vehículos es hacia la parte superior de la diapositiva, pero como la ciclorruta es bidireccional, entonces los ciclistas van en este sentido y se vuelven en contraflujo en este sentido. ¿Qué está pasando? Que los ciclistas en el sentido vehicular no están usando la ciclorruta, se están saliendo de ella o se incorporan acá en esta parte de la rampa. Entonces ellos en este sentido, que es el de los carros, se salen de la ciclorruta y entran acá. O sea, vienen y entran en este lado. Y digamos que ese comportamiento está siendo altamente criticado. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando uno analiza la cantidad de intersecciones que tienen que cruzar y por qué la línea de deseo está diferente a lo diseñado y a lo planificado, nos encontramos esto. Entonces, hay que el carro, estén atentos a la animación, ahí van a salir 2 circulitos. Entonces, la línea azul representa el vehículo representa el desplazamiento de los vehículos motorizados. Y la línea amarilla y el punto amarillo representa el desplazamiento de una bicicleta. ¿Cuál es la conclusión de esto? El carro recorre, o el vehículo motorizado que puede ir de forma directa, recorre 190 metros. El extra recorrido para las personas que van en bicicleta o que caminan significa 70 metros más 260 metros. Entonces dirán, ay, pero qué exagerados, eso no es mucho. Pero en términos de tiempo, si usted tiene que hacer este recorrido a diario, el mismo punto que recorre el peatón o el ciclista, que el carro recorre en 13 segundos, en una bicicleta se recorre en 62 segundos. Entonces, si usted tiene que hacer este desplazamiento todos los días de su vida, para ir al trabajo, para ir a la universidad o para hacer cualquier desplazamiento que tenga que hacer, usted termina siempre optando por el recorrido más natural o por el que le permita ser más eficiente con respecto a los otros vehículos. Finalmente, ¿cuál es la línea de deseo de esta intersección? Son todas estas, que en la mayoría de ocasiones no obedecen al recorrido diseñado y planificado. Las conclusiones, entonces, ¿cuáles son? El diagnóstico conduce
a una comprensión más completa de los desplazamientos a pie en bicicleta. El diagnóstico de los desplazamientos a pie en bicicleta es fundamental para el desarrollo de los planes, pero también cualquier tipo de intervención que usted quiera hacer, por lo menos tenga unos datos básicos que les permita ser más contundentes y que les permita tener capacidad de incidencia. Las herramientas de diagnóstico reducen la carga que supone para las ciudades la recopilación de datos, es decir, hay muchas herramientas que están de acceso libre, como las que les mostraba del ITDP, entonces ahí apliquen creatividad dependiendo de su contexto, el establecimiento de objetivos y la planificación de intervenciones. Y finalmente, antes de iniciar un diagnóstico, se debe generar un debate y, de ser posible, consenso sobre el por qué y para qué del diagnóstico. Termino con esta diapositiva que creo que muchas de las personas que estamos aquí conocemos. Se obtiene lo que se diagnostica y planifica. Si estamos diseñando las ciudades para carros y para tráfico, vamos a obtener carro y tráfico. Si diseñamos ciudades donde la bicicleta y el peatón tengan un papel representativo, vamos a tener gente caminando y montando en bicicleta. Gracias. Muchas gracias, Lina. Muy, muy interesante todo lo que nos compartes, todo el conocimiento que nos compartes siempre es súper, súper interesante. Y creo que siempre está perfecto volver a poner como sobre la mesa, de hablar desde los conceptos básicos de qué entendemos por movilidad activa y hacer como todo este recorrido es siempre muy interesante. Te invito a que nos sigas acompañando para tener esta sesión de preguntas y respuestas al final. Hasta este momento no tenemos preguntas en el chat. Igual les invitamos a los asistentes a incluir sus preguntas en el chat. Tenemos un comentario súper importante de Ana Carolina Cortés, que nos dice que desde su experiencia otro obstáculo frente a todos estos temas de movilidad activa es la seguridad vial, ya que las personas no se sienten respetadas por los carros, yo diría más como por quienes conducen los vehículos motorizados. Entonces, creo que es un comentario súper importante también a tener en cuenta todos estos temas de seguridad vial en todos estos acciones de implementar proyectos de movilidad activa. Entonces, en este momento pasamos a conocer un poco más sobre el caso de Costa Rica, de las municipalidades de Curridabat y Montes de Oca. Entonces les cedo la palabra a Ana Lucía González y a Gustavo Mora para que nos compartan sobre el caso de Costa Rica. Les invito también como a compartir su pantalla y nuevamente hacer la invitación a los asistentes a que incluyan sus preguntas en el chat, que estaremos teniendo como este espacio al final de la sesión y sería súper enriquecedor poder tener como este intercambio de preguntas y respuestas. Entonces les doy la palabra a Ana Lucía y Gustavo y muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Buenos días a todas y todos y bueno, buenas tardes, también depende de la ubicación geográfica donde estén. Un placer saludarles. Como decía Diana, mi nombre es Ana Lucía González, yo soy la vicealcaldesa de Montes de Oca, un cantón en Costa Rica, en San José, y me acompaña mi compañero también de la Municipalidad de Curridabat, Gustavo Mora, que él es analista profesional en temas de movilidad. Nada más si me confirman que ven bien la presentación. Excelente, bueno. Este es un proyecto que a nosotros nos llena de muchísima alegría porque es un proyecto que logramos suscribir a unos fondos no reembolsables de Euroclima en conjunto como dos municipalidades. Esto ingresó porque ambos cantones no teníamos ni el terreno ni la población mínima para impactar en este enfoque que se estaba pidiendo. Y como somos dos cantones que estamos siempre muy comprometidos con la movilidad, decidimos unirnos y hacer una propuesta en conjunto de una cicloinfraestructura que pasara por ambos cantones. Y bueno, creo que esto fue sumamente innovador y un ejemplo para poder también demostrar que se puede. Aquí podemos ver justamente una parte de cómo nos llevó a este momento. Empezamos siempre con lo que es la capacitación. Es súper importante porque ahí es donde también sembramos esa semillita y tenemos esa idea de generar ser nosotros también agentes de cambio y poder ir ampliando esta vivencia hacia la comunidad. Luego tenemos la ciclovía ciudadana de la granja. Esta es una que se hizo aquí en San Pedro de Montes de Oca, que fue una iniciativa ciudadana completamente. Los colectivos de las bicicletas fueron quienes propusieron la ruta y la ejecutaron ellos mismos, con apoyo de la municipalidad, con equipo de la municipalidad, pero fue una iniciativa ciudadana 100%. Aquí empiezan a marcarse estos hitos en donde justamente viene a tomar fuerza
este colectivo, la participación ciudadana y demostrar también la demanda que se necesita y cómo los gobiernos locales responden a las necesidades que ya la ciudadanía está plasmando. Viene lo que es la ciclovía Sabana-UCR, son dos sectores en San José que conecta la capital con la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades más grandes del país, que está en el este, en Montes de Oca. Y esta viene a generar ya lo que es ese corredor consolidado de las personas que quieren justamente movilizarse a nivel de la bicicleta y con otros métodos de movilidad activa para sus centros de estudio, de trabajo, recreación, etc. Así es también como en Montes de Oca se declara cantón biciamigable. Esto también viene a reforzar todas estas iniciativas que se han venido dando y cómo justamente le damos desde la parte legal y la parte política el apoyo que se necesita a las áreas técnicas. Se generan corredores peatonales. Esto viene a reforzar lo que es la movilidad activa, porque no pensemos solo en la bicicleta, patinetas, scooter. Bien lo decía nuestra compañera Lina, nuestra primera movilidad es caminar. Desde bebés es lo primero que aprendemos. Así que la primera movilidad debe ser la peatonal y de ahí justamente evoluciona. Bueno, tenemos, como les decía, las gestiones mancomunadas. Esto es vital y lo hemos visto. Nosotros somos un fiel ejemplo de ese y es justamente cómo se logran las grandes cosas. Porque si trabajamos como islas entre los municipios, nunca vamos a llegar a hacer algo regional y algo que de verdad impacte la movilidad de las personas, que es muy orgánica. Se mueven a través de los municipios. No dicen, de aquí para allá no paso porque es otro municipio. No, hay que moverse libremente por la ciudad y por lo tanto las gestiones de los gobiernos locales deben responder a eso. Ahí es justamente donde los procesos de diseño participativo viene a reforzar. Ya lo vimos que la ciudadanía fue la primera que lo propuso y entonces se le da ese realce y esa validación desde los gobiernos locales. Se hace la política pública de acceso a destinos deseados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a conectar son puntos vivos. Es donde justamente la gente va a llegar. De nada nos sirve conectar puntos que la gente no va a visitar. Podemos hacer una cicloinfraestructura, una infraestructura peatonal hermosa, pero si no la llenamos con gente, no va a ser el éxito que pretendemos. Pacificación vial es otro campo que también necesitamos. Debemos aprender a convivir el espacio público, la acera, lo que es el espacio de circulación vehicular. Es todo un espacio público, por lo tanto, debe tenerse en cuenta y todas las movilidades deben convivir armoniosamente. Pasos peatonales seguros, ya lo veíamos justamente, y lo que es la normativa nacional que venga a reglamentar todo esto, a dar el impulso que necesitamos como gobiernos locales para seguir desarrollando. Bueno, muy buenos días. Yo tal vez quisiera empezar la intervención agradeciendo. Para mí participar en este tipo de actividades es muy satisfactorio, es muy bonito. Bueno, yo soy súper fan de Espacio, soy súper fan de esta iniciativa de Mobilize Your City y creo que tener la oportunidad de compartir cómo fue que hicimos cómo le dimos forma a este proyecto es algo que puede ser de mucha utilidad para otros cantones acá en Costa Rica y también en otros lugares. Como mencionaba antes Ana Lucía, en ese recorrido de antecedentes, fue muy importante la respuesta que dio el territorio y la respuesta que dio el contexto sociopolítico a la iniciativa, ¿verdad? Hubo antecedentes previos que condicionaron el escenario para que pudieran ser nuestras ciudades producto vamos a ver, pudieran ser candidatas a aplicar para este tipo de proyectos. Entonces, creyendo que esos antecedentes eran los adecuados y eran los correctos, nosotros hicimos el planteamiento del proyecto como lo resume esta infografía. Entonces, bueno, ¿qué planteamos? Hicimos una propuesta bicantonal, ¿verdad? Estos dos cantones forman parte de un corredor de movilidad regional hacia el este de la capital. Entonces, eso garantizaba, digamos, que existiera continuidad entre alrededor de 3 o 4 cantones en el área metropolitana. Entonces, fue una propuesta bicantonal. Hicimos una apuesta por
capturar información y buscar datos. Esto lo hicimos a través del establecimiento de cursos de ciclismo urbano. Entonces, bueno, la dinámica fue, nosotros intercambiamos información con las personas usuarias sobre la dinámica legal, sobre digamos, los tips para poder utilizar el espacio público de una forma más segura y equilibrada. Y a cambio, la ciudadanía nos devuelve datos sobre cuáles son las rutas que más utilizan, cuáles son los puntos calientes de la ciudad, insumos que más adelante pasarían a formar parte de esta etapa de diseño. En esta etapa de diseño fue interesante, ¿verdad?, utilizar los recursos que fueron producto del concurso, digamos. Demandó la creación de una unidad ejecutora, ¿verdad? De nuevo, el territorio responde en su administración, responde a estos recursos y hay que adaptarse para poder capturarlos. Y eso no se logra si no es a través de alianzas estratégicas. En este caso, la alianza estratégica estuvo conformada por, bueno, evidentemente la sinergia entre gobiernos locales, ciudadanía y también agencias de cooperación, como fue la Agencia Alemana de Cooperación, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Sedarena, que fue una pieza fundamental para poder hacer la administración de los recursos a través de una unidad ejecutora. Adelante. Bueno, aquí podemos ver el mapa de ambos cantones, Montes de Oca arriba en azul y Curridabat abajo. Y como bien lo decía Gustavo, la idea era justamente eso, poder integrar ambos cantones porque somos parte de un corredor que se mueve todos los días desde el centro de la capital hacia el este y viceversa para actividades recreativas, educativas, comerciales. Entonces, ¿cómo justamente veníamos a suplir la necesidad de infraestructura para esta población que ya de por sí lo estaba haciendo? ¿Qué veníamos a hacer? Veníamos a darle seguridad a esas personas que diariamente ya se estaban desplazando con movilidad activa. Entonces fue muy interesante porque ambos teníamos una visión de lo que queríamos, pero el enfoque desde cada cantón venía a responder a dos necesidades. La primera era desde Curridabat, cómo se garantizaba que los pequeños barrios pudieran hacer estos viajes cortos de sus primeras necesidades para poder suplir sus necesidades ahí en un radio cercano. Y en Montes de Oca nos dimos cuenta que la población más bien hacía unos viajes un poco más largos, que se desplazaban más. Entonces, estos vinieron a desarrollar dos actividades complementarias. Montes de Oca genera un corredor este-oeste y viceversa, que le denominamos como justamente un núcleo de circulación y de distribución, que es alimentado por los pequeños barrios desde el norte y desde el sur de esta gran vía para que puedan llegar a este distribuidor, por así decirlo, y luego a sus diferentes puntos y en la tarde de regreso a sus casas. Entonces, fue un complemento muy importante para que justamente desde los diferentes ángulos y las necesidades de las personas pudieran verse justamente satisfechas la necesidad de seguridad y de la movilidad activa. Justamente este es el mapa de cómo vemos. En la parte superior tenemos lo que es San Pedro y lo que es el corredor que lo tenemos en si lo pueden ver con el mouse. Al norte tenemos lo que es la Universidad de Costa Rica que les mencionaba y muchos otros barrios que alimentan este corredor este-oeste de distribución. En estas líneas rojas pueden ver que estos dos puntos justamente conectan increíblemente con lo que teníamos en Curridabat. ¿Por qué? Porque es por lo que les decía. Tenemos que trabajar como conjunto, como una región. Yo no me puedo pasar en la parte de Curridabat y Curridabat no se puede pasar en Montes de Oca, pero sí podemos sentarnos en una mesa a decir, mira, la gente usa esta vía, que una parte es tuya, otra parte es mía. Bueno, yo llego hasta aquí, vos llegas hasta aquí, pero se genera un solo corredor. Así es como se planifica en conjunto y no como islas. Y ese ha sido, creo, el éxito más grande y relevante de esta unión como cantones y de trabajar intercantonalmente, porque luego todos estos barrios de Curridabat se alimentan hacia este corredor que estamos desarrollando y viceversa.
Ana, tal vez a mí me gustaría agregar en esta diapositiva anterior que existen rutas más directas y de conexión, vamos a ver, sobre las que existe inclusive una demanda más alta. Y eso fue un gran reto y continúa siendo un gran reto para Costa Rica. Y es que muchas de estas rutas que están diseñadas como conectores regionales de movilidad están bajo la administración del gobierno central y no estrictamente bajo la administración del gobierno local. Entonces eso implicó un gran reto en términos de cuáles corredores elegir para priorizar, ¿verdad? Puede ser que en términos del análisis de la ruta vial nacional, la priorización pueda responder a otros factores, pero el establecimiento de infraestructura ciclista en estos corredores potenciaría la demanda, vamos a ver, potenciaría la utilización de los medios de movilidad activa en un alto porcentaje. Y eso es un temazo que tenemos que resolver acá en Costa Rica. La apuesta del proyecto en su momento fue atender estos conectores locales, ¿verdad? Y potenciar y fomentar el uso a través de ellos. Pero eso no quiere decir que haya otras líneas de conexión, que inclusive intercantonal, que puedan responder mejor a través de las rutas nacionales, ¿verdad? Y eso es algo que a mí me gustaría dejar por ahí en la presentación porque es muy importante, es algo en lo que tenemos que trabajar. Adelante. Claro, creo que siempre es importante que el gobierno central también esté alineado a las propuestas de los gobiernos locales, porque necesitamos justamente de ese apoyo. Como lo decía Gustavo, tenemos justamente este proyecto se desarrolló gracias a que buscamos con Sedarena, que es una fundación que trabaja lo que son los derechos ambientales, y esta organización nos ayudó a hacer la unidad ejecutora que administró los fondos del fondo que ganamos y ejecutó la contratación que se necesitaba y la supervisión. Aquí fue vital porque como éramos dos municipalidades, no podíamos tener mitad y mitad lo que eran los fondos, sino que más bien ¿verdad? Delegamos en un tercero y ambas municipalidades trabajábamos directamente sobre esto. Entonces fue muy enriquecedor porque vino a ser un tripartito en donde teníamos la parte técnica y la parte de las municipalidades. Creo que algo que nos ayudó muchísimo para este proyecto, porque este proyecto se ganó, la presentación se hizo en el 2019, desde el 2018 se venía postulando, pero luego en el 2020 vino la pandemia y ahí el proyecto quedó en un limbo que no sabíamos si continuarlo o no, teníamos toda la incertidumbre de cuánto iba a durar la emergencia sanitaria. Y luego con el tema de la movilidad, de cómo las personas igual necesitaban desplazarse, pero un bus no era un modo seguro por la aglomeración de personas, la gente empezó a sacar la bicicleta. Ahí fue donde empezamos nosotros a darnos cuenta que era el momento idóneo para poder potenciar esto. La pandemia más bien vino a darnos ese impulso de energía y de motivación para poder desarrollarlo. Así fue como justamente empezamos a generar datos, vimos la necesidad y empezamos a capacitar virtualmente, porque teníamos la emergencia sanitaria entre manos, pero eso no nos detuvo, sino que más bien nos dio el impulso porque la gente igual para despejarse salía a dar su recorrido en bicicleta con sí mismo, pero ahí fue donde nos dimos cuenta la alta necesidad. Ahí es donde justamente viene el proyecto de ciclovías emergentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica y que vino a complementar perfectamente el recorrido que nosotros estábamos planteando desde los dos cantones. Así, desde Montes de Oca, en plena pandemia, nosotros desarrollamos lo que fue la cicloinfraestructura para justamente venir a responder a la demanda que ya se estaba dando. Y le dimos todos los datos y en la justificación al Ministerio de Gobierno Central de Transporte para demostrar que estas iniciativas eran muy necesarias y que estaban justamente dándose en este momento. Ahí es donde justamente la coordinación de multinivel vino a ser muy importante. Como les decía, somos dos municipalidades, pero necesitamos siempre coordinar con gobierno central. Y ahí el Ministerio de Transportes fue de gran importancia y de gran apoyo para poder desarrollar el primer tramo que fue Montes de Oca y luego
Cuando ya la pandemia nos dejó regresar un poco más, hicimos la segunda etapa, que fue en Curridabat. Aquí es importante también mencionar que con el INCOFER, en este caso, que es el Instituto Costarricense de Ferrocarril, tenemos a lo largo del recorrido aproximadamente 4 estaciones del tren, las cuales justamente por un convenio logramos intervenir y hacer andenes cicloamigables para que también la intermodalidad pudiera ser viable y tuviera ese impacto principal sobre las personas. Continuando, digamos, y me parece que puede ser un bonito ejercicio tratar de enlazar lo que Lina, ¿verdad? Toda la información que Lina nos dio antes con el proyecto o con lo que estamos tratando de mostrar con el proyecto. Y es que, por ejemplo, en la etapa de diseño y en la etapa de ejecución de obra fue muy importante el tema de la aplicación de normativa local, ¿verdad? De nuevo, el contexto de sitio genera alineamientos específicos sobre cómo se puede aplicar esa metodología o esa infraestructura o el diseño de esa infraestructura en el sitio. En este caso no fue la excepción, ¿verdad? Por ejemplo, en la etapa de diseño fue necesario tropicalizar algunas metodologías. Por ejemplo, nosotros consultamos mucho la guía de diseño de infraestructura ciclista colombiana, y nos dimos cuenta que algunas de las cuestiones que se planteaban, en algunas cosas nos parecemos mucho, pero en otras no tanto. Entonces hubo que tropicalizar algunos de esos contenidos y bueno, si entre países latinoamericanos necesitamos hacer adaptaciones, ahora imagínense, ¿verdad? Con metodologías que a lo mejor son europeas, o, ¿verdad? Que también ese caso hubo que aplicarlo. Durante la etapa de ejecución de obra fue muy interesante y hubo aprendizajes interesantes. Por ejemplo, en Costa Rica llueve muchísimo, ¿verdad? 9 meses del año está lloviendo y llueve con una intensidad muy alta. Y hubo una interacción entre el tema de la pintura, espejos de agua y la seguridad de los ciclistas. Empezó a caerse la gente, entonces hubo que tomar decisiones sobre la marcha para cambiar el diseño y cambiar, inclusive cuando estos cambios iban en contra de la norma que ya tenemos establecida en Costa Rica. Aprovechamos esto como una oportunidad para inclusive cambiar la norma y entró, digamos, dentro del comité que analiza este tipo de materiales y pinturas, que eso me parece que fue algo interesante. El tema del seguimiento y mantenimiento es creo que uno de los grandes valores también del proyecto. ¿Por qué? Porque aquel mapa, evidentemente, el mapa que vimos antes, evidentemente no hemos podido construirlo completo, pero tenemos un plan que nos orienta sobre cómo continuar en el proceso. Ya en Curridabat hemos logrado ampliar en al menos 2 kilómetros más infraestructura, ¿verdad? De la que planteamos inicialmente, y se ha logrado que en el presupuesto municipal se incluyan partidas asociadas al proceso. Creo que ya nos está saliendo un aviso de tiempo, entonces vamos a acelerar un poquito. La siguiente diapositiva muestra una fotografía que nos parece importante, y es que sin apoyo político esto es inviable, ¿verdad? Esas dos personas que están en la fotografía son los dos alcaldes de Curridabat y Montes de Oca. A la derecha don Jimmy Cruz y a la izquierda don Marcel. Y son ciclistas, ¿verdad? Ellos nos han brindado un apoyo valiosísimo para el proyecto y pues eso fue fundamental. En adelanto algunas fotografías de lo que logramos. No sé, sí, creo que voy un poquito atrasado, pero bueno, hemos logrado algunas secciones de infraestructura segregada, combinaciones de temas de movilidad peatonal y ciclista. Creo que ese es, para mí personalmente, ese fue el gran aprendizaje de este proyecto. Si a mí me preguntan hoy qué priorizar, al menos en el cantón de Curridabat, y así lo estamos haciendo, es priorizar la movilidad peatonal, reforzando el concepto de pacificación vial. Eso permite que la movilidad ciclista se vea beneficiada mediante justamente ese tema de la reducción de velocidades y la mejora en las condiciones para compartir el espacio público, ¿verdad? Uno de los principales reclamos, hubo reacción social alrededor del proyecto, y uno de los principales reclamos fue ese, ¿verdad? No tengo una acera en buenas condiciones, pero ya tengo una ciclovía en muy buenas condiciones. Yo preferiría empezar caminando antes de cletear, ¿verdad? Entonces,
creo que esos fueron argumentos muy, muy válidos que también durante la etapa de construcción nos dimos el permiso de optimizar en la construcción. Y pues creo que ha sido un gran aprendizaje. En esta calle, por ejemplo, pasamos de una calle de 2 carriles, ¿verdad? Muy amplios, de alrededor de 5 metros cada uno, a espacio, un carril de circulación, ¿verdad? Espacio para parqueo, ciclovía bidireccional y, bueno, estas fotografías ya están un poco desactualizadas, pero, por ejemplo, este corredor que está a la derecha es un parque lineal en la comunidad de Freses y ese parque también ya fue intervenido, se construyeron rampas y demás. Creo que este tipo de intervenciones detonan otros procesos de recuperación del espacio público que son importante mencionar. Adelante, Ana. Y bueno, desde el lado de Montes de Oca, igual, seguimos innovando. Es importante lo que dice Gustavo. Necesitamos darle continuidad y esto también se logra desde la parte de la municipalidad, como todos los años tiene que incluirse en el presupuesto municipal para darle, uno, mantenimiento y dos, seguir ampliando, de acuerdo a la demanda y el uso que se le va dando. Aquí les comparto algunas fotos de lo que es Montes de Oca. En este caso, es una zona meramente residencial con algunas oficinas donde justamente, dependiendo de la zona, tenemos en este caso una ciclovía segregada en la parte de ascenso y hacia abajo más bien compartida, con pacificación vial y que es una zona justamente residencial. Aquí podemos ver también un ejemplo similar al de Curridabat. Eran 2 carriles que realmente está marcado como uno, pero había espacio para 2 y donde normalmente se estacionaban los carros de un lado. Como hay espacio, entonces siempre se estacionaba. Pero entonces aquí redujimos eso y más bien logramos hacer un ciclocarril segregado para darle mayor seguridad y también la importancia que merece en este caso lo que es la movilidad activa y siempre mantener lo que es la movilidad motorizada en el otro camino. Siguientes pasos. Creo que aquí es importante tener eso. Cómo justamente trabajamos a nivel en conjunto con gobierno central, con entidades internacionales, cooperación internacional. Hay proyectos en Costa Rica como lo que es MUEVE, que es de la Unión Europea, justamente para la movilidad activa y la movilidad modal de lo que es el transporte dentro del gran área metropolitana. Los portafolios, es importante que siempre se tengan eso a nivel de las diferentes municipalidades porque es importante seguir alimentando eso. En este caso, la RIMA es la Red Intercantonal de Movilidad Activa, donde participamos alrededor de 10 a 12 municipalidades, donde tenemos justamente proyectos de infraestructura, pero también lo que es la parte social, para poder esto socializarlo con las comunidades, dar capacitación y demostrar justamente qué es el impacto que tenemos a nivel de infraestructura. Así que bueno, Yo tal vez muchísimas gracias. quisiera concluir. Este proceso también nos ha dado la oportunidad de participar dentro de la comunidad de práctica de movilidad de Euroclima, que eso me parece importantísimo porque no solo nos da la posibilidad de acceder a información y a otros contextos y a otros proyectos, ¿verdad? Sino que también nos da la oportunidad de posicionar en el área metropolitana de Costa Rica como un espacio laboratorio para aplicar este tipo de procesos. En las fotos que vimos y en el proceso que hicimos hay muchísimo que mejorar, ¿verdad? Ya, de hecho, lo hablamos Ana Lucía y yo ayer, ya yo creo que podríamos actualizar esa presentación, ¿verdad? Con otras cosas, pero creo que como ejercicio es muy valioso y creo que no debería quedarse únicamente solo como ejercicio, sino que todos esos aprendizajes se repliquen y se repliquen no solo en los cantones en los que lo aplicamos, sino en todos los cantones que circundan el área metropolitana. De nuevo, muchas gracias y pues valiosísimo todo esto. Muy agradecido. Muchas gracias, Ana Lucía y Gustavo. Muy interesante. Creo que siempre es súper interesante poder escuchar diferentes casos de la región, que como mencionan, podemos replicar también en otras ciudades. Entonces, súper agradecidos por haber podido escuchar la experiencia
de Montes de Oca y Curridabat. Creo que es bien valioso entender cómo eso, al unir fuerzas, se pueden lograr grandes proyectos bien interesantes, generando estos espacios de negociación y disertación. Creo que es bien valioso también, pues teniendo en cuenta todo este tema de la ciudadanía. Nuevamente, muchas gracias también, Alina, por la primera parte de la presentación. Tenemos una pregunta en el chat, está relacionada con este proyecto de Costa Rica, y es si tienen algunos números de personas que estén usando la ciclovía, si han subido algunos números de las personas ciclistas que hayan podido tener ustedes conteos o información al respecto. Entonces, no sé, Ana Lucía o Gustavo, si tienen algo de información. Sí, sí, como parte del seguimiento y la justificación también de la ampliación del sistema de red, hemos hecho algunos conteos donde se identifica, ¿verdad? Vamos a ver, se toma una muestra de ese reparto modal al menos del tema vehicular y el tema ciclista. En el caso de Curridabat y por los efectos de la pandemia, pues sí hubo una percepción de aumento en el uso de la bicicleta. No estrictamente está bien cuantificado, y yo creo que también eso es algo que tiene que anotarse como aprendizaje. Y lo mencionaba Lina antes, ¿verdad? ¿Cómo medir y qué medir en función de qué? ¿Verdad? Probablemente nosotros tengamos puesto el sombrero de administradores de la infraestructura vial en todo el espectro, ¿verdad? Y medimos en ese espectro. Nos interesa saber cuántos vehículos pasan, cuál es el tipo de carga, ¿verdad? Cuáles son esas velocidades, y orientados en este tema de la pacificación vial, pues lo orientamos en esa línea. Tal vez la llamada de atención, y muy bien la pregunta, es que sí, hay que hacer un esfuerzo por mejorar las otras líneas de acción y las otras líneas de medición. Por ejemplo, no sé, el enfoque de género ha sido complejo incorporarlo en los proyectos. Eso es todo un reto también acá en el país. Entonces, pues por ahí va más o menos la respuesta. Costa Rica es un país cletero desde siempre, ¿verdad? Ese es el primer regalo que uno recibe, bueno, la bola de fútbol y la bicicleta. Y creo que mucha gente considera la bicicleta y la caminata como medios activos, pero no exactamente la infraestructura está respondiendo a eso, y creo que en eso nos falta mucho por medir. Súper, muchas gracias, Gustavo. Ya estamos un poquito cortos del tiempo, pero no quiero como dejar en el aire la pregunta de Beatriz, que es ¿qué consideran que es lo más importante respecto a la socialización de este tipo de proyectos con la ciudadanía? Así como en línea también me cuestiono yo sobre cómo hacemos esos cambios culturales, ¿no? Cómo hacemos que sea mucho más grande el impacto en la ciudadanía en general. Entonces, no sé, de pronto, Lina, si tienes como algún pensamiento al respecto, o cómo generamos como esa socialización con un mayor impacto, ¿no? Pues a nosotros una de las estrategias que mejor nos funcionó es escucharles, pero no escuchar, digamos, el consejo que les estoy dando. Muchos pueden decir, pues obvio, no. Es tratar de uno no llegar a una socialización predispuesto, porque uno llega pensando en que le van a decir las mismas cosas, de que, bueno, no voy a poder parquear, me van a afectar los comercios. Cada calle es diferente. Entonces, sí, hay unas generalidades por las cuales la ciudadanía se queja, que son las mismas por las que se quejan en Nueva York, en Londres, en ciudades incluso danesas o holandesas, pero debemos entender bien el contexto. O sea, estoy tratando de cambiar una calle y eso qué implicaciones va a tener para la ciudadanía o para las personas que están directamente impactadas. Entonces es escuchar, tratar de brindar soluciones puntuales, pero sin olvidar cuál es el objetivo del proyecto, porque tampoco podemos diseñar o hacer transformaciones dependiendo de las necesidades puntuales o de lo que quiera la ciudadanía. Es mirar cómo se hace un balance entre la propuesta de transformación y en el impacto que puede significar para ellos. Y mencionar casos de estudio también funciona. Eso en cuanto a digamos, a las personas, digamos, a la intervención puntual, pero en términos de hacerlo más masivo, yo no tengo ahí una respuesta, digamos, puntual, pero
son más como ideas. Yo creo que el fenómeno de las redes sociales es muy, muy complejo. Yo todavía no lo he terminado de entender. Y mientras nosotros como técnicos o tecnócratas estamos tratando de hacer estudios súper densos que nadie entienda, las redes sociales ya le están enseñando a la gente cómo moverse, porque es mejor montarse en una moto. Entonces, creo que ahí nos toca invertir recursos en economía del comportamiento, en cómo hacer campañas que perduren por lo menos más de un año o más de 6 meses y perderle el miedo a las redes sociales porque están definiendo muchos de los hábitos de las personas. Total, muchas gracias, Lina, por tus aportes. No sé si Gustavo o Ana Lucía quieran complementar algo adicional. Si no, Adelante, Ana, adelante. Yo les podría decir muy brevemente que a nosotros algo que nos funcionó mucho en este proyecto fue incluir la parte de comunicación desde el inicio, desde que se estaba haciendo la parte de diseño. Nosotros contratamos una parte de comunicación para que nos acompañara no solo en la producción de material de contenido, como eran las capacitaciones, y también infografías, porque estaban los videos colgados, pero generábamos pequeñas infografías de las capacitaciones que íbamos haciendo y estas las íbamos publicando periódicamente para que también acompañara el proceso. Esto con la parte de diseño. Luego, cuando ya se vino la parte de ejecución como tal, que es cuando estábamos en la calle con pinturas, con los cierres parciales y todo esto, ya veníamos preparando a la población. Igual, sí, tuvimos cierta reacción al respecto, pero teníamos mucha información que nos respaldaba desde el área técnica y también, como bien lo decía Lina, el escuchar. Tuvimos un caso puntual en Curridabat donde tuvimos unas personas que querían justamente, ¿verdad?, ver un poco más técnico y el acercamiento de la parte técnica con la ciudadanía y demostrarlo ahí en sitio fue fundamental para que se pudiera entender la propuesta, cuál era el objetivo y cómo justamente no estaba perjudicando. Yo sé que Gustavo le puede explicar un poco mejor, pero creo que esa cercanía desde la comunicación y también generar el cambio de cultura viene de en todos los ámbitos. Hay que hacerlo en las escuelas, hay que hacerlo con adolescentes, hay que hacerlo en los centros de trabajo, porque al final la gente que ya usa la bicicleta la va a seguir usando, pero ¿qué es lo que necesitamos? Que la gente se baje del carro y más bien se antoje de usar la bicicleta y deje justamente la movilidad motorizada y vea las ventajas que tiene, pero eso solo lo podemos lograr estando en la calle, teniendo la presencia, demostrando que es segura esta movilidad, porque mucha gente nos dice, sí, a mí me encantaría poder llegar a mi trabajo en bicicleta, pero hay un cruce que a mí me da miedito, entonces eliminar esos puntos que tal vez en todo el trayecto sí, pero solo por uno no lo hacemos. Entonces, eliminar esos obstáculos garantiza que la gente realmente se baje del carro y use la bicicleta. Yo tal vez quisiera agregar, ya para finalizar, lo juro, es que transformar el paisaje comunica y comunica mucho, ¿verdad? Normalizar otra infraestructura posible comunica, es experiencia potente. Y esto tiene que ver con animarnos a prototipar, ¿verdad? La ciudad está viva, la infraestructura perfecta no existe. Mañana la ciudad es otra y responde a nuevas necesidades y nuevos contextos. Entonces creo que este proyecto también nos ha ayudado a eso, ¿verdad? Probablemente lo que hoy es disruptivo, mañana es normal y mañana otra comunidad lo pide. Eso nos pasa en realidad. Y creo que estar dispuestos a enfrentar ese sitio incómodo, porque bueno, ese momento que dijo Ana Lucía, lo planteó muy bonito, a nosotros nos querían matar. Eh, ¿Verdad? Fue complejo, ¿verdad? Pasar por ese momento. De hecho, tuvimos que necesitar tiempo para recuperarnos. Pero sí, hoy es un componente más de la infraestructura ¿verdad? Aparecen nuevos tramos en Curridabat, se genera nuevamente la resistencia, pero hay, digamos, una experiencia que se edita y en eso hemos apostado mucho en el gobierno de Curridabat y es a editar un poco la experiencia ciudadana para dar esa oportunidad y entender que otro tipo de infraestructura es posible.
Muchas gracias, Ana Lucía, Gustavo y Lina. Creo que acá nos podríamos quedar horas discutiendo sobre estos temas que igual son súper apasionantes para quienes estamos acá, pero también como por respeto del tiempo, creo que podemos ir cerrando. Nuevamente, muchas gracias por haber acompañado, por nos haber acompañado en este espacio. Estos temas pues son súper interesantes para todas las personas y para las planificación, pues para la planificación de la movilidad de nuestras ciudades. Les invito también a unirse, a inscribirse a los próximos webinars que tenemos programados en esta serie de formaciones. El próximo viene el 22 de agosto con temas financieros de cómo conducir una evaluación financiera en movilidad urbana. Y cerramos esta serie de webinars el 5 de septiembre con un tema de vinculando la planeación urbana y la planeación de movilidad. Creo que esto también lo veíamos en una de los slides que nos mostraba Lina, de esa importancia de tener en cuenta el uso del suelo. Entonces les invitamos a unirse a nuestros próximos webinars. Nuevamente muchísimas gracias Ana Lucía, Lina y Gustavo por compartir su conocimiento y su experiencia, y les invitamos también a unirse a nuestro newsletter que les quedó el enlace en el chat para poder tener también acceso a las diferentes informaciones de Mobilize City. Este también quedó, como saben, quedó grabada el webinar, entonces les estaremos enviando un correo de seguimiento con la presentación y con la grabación. Nuevamente muchas gracias y que tengan un feliz resto de día.